últimas décadas, el salario mínimo ha perdido su referente constitucional. Ya no responde a la Constitución, que establece que proveer una vida digna al trabajador y su familia es el objetivo de establecer un salario mínimo. De hecho, es el artículo 123 de la Constitución que nos señala que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de sus hijos y de su familia. Imagínense ustedes, ahora el salario mínimo no alcanza ni siquiera para la canasta básica alimentaria. Por tanto, el salario mínimo ha contribuido a la precarización del trabajo formal e informal en México. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística del INEGI, de los 49.5 millones de personas ocupadas en el sector formal, 7 millones de trabajadores tienen la remuneración de un solo salario mínimo. Y esta situación pues es realmente paradójica, ya que quienes están empleados en el trabajo formal constituyen hoy una gran parte de la pobreza extrema en México, de la pobreza alimentaria. El salario nominal en México pues ha crecido mínimamente año con año, por tanto el valor adquisitivo del trabajador pues se ha disminuido a esos grados de que no alcanza a cubrir hoy ni siquiera los alimentos necesarios. Y en el ámbito internacional, México, y particularmente en América Latina, según la Organización Internacional del Trabajo, es el país con más bajo salario mínimo, apenas 67 pesos diarios, cuando el promedio es de 817 pesos. Y de acuerdo con el Coneval, el índice de la tendencia laboral de la pobreza laboral se ha incrementado a un récord histórico en el 2014. Fue un incremento anual de 3.46%, es decir, se ha aumentado el porcentaje de personas que no pueden comprar una canasta alimentaria con su ingreso. En otras palabras, la pobreza extrema en México ha aumentado, como hemos dicho, en gran medida precisamente por los que se encuentran con un empleo laboral, con un empleo formal. Es por esto que el Partido Acción Nacional implementó y utilizó una nueva figura creada en nuestra reforma política, que es la consulta popular, para que por mandato de los ciudadanos se pudiera plantear el incremento necesario al salario mínimo. Esta consulta popular planteó dos temas. Uno, el tema de que el salario mínimo necesitaba ser incrementado y si los ciudadanos en México así lo veían en su mayoría. Y dos, cómo crear un referente que establezca que el salario mínimo alcance para las necesidades básicas del trabajador y de su familia. Y se le preguntó al ciudadano si estaría de acuerdo que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval, que está integrado por académicos de alto nivel, podrían establecer cuál es ese ingreso para determinar que cuando menos el salario mínimo cubra primeramente la canasta básica alimentaria, es decir, el mínimo de bienestar social para no ser pobre extremo, y que paulatinamente el salario mínimo fuera incrementándose hasta incluir otros satisfactores básicos para no estar por debajo de la línea de bienestar social, como educación, salud, transporte, incluso vivienda. Pero eso estamos hablando de un tiempo gradual en el que sería incrementando.
Y a esta propuesta de la consulta popular se sumaron y respondieron afirmativamente millones de mexicanos. Desafortunadamente, como ustedes saben, la Suprema Corte pues desestimó la consulta popular, la llamó inconstitucional, sin razón jurídica de peso, y hoy por eso recibimos pues con beneplácito la propuesta de esta reforma constitucional. Sin embargo, es una reforma constitucional nada más. Lo que va a hacer es desvincular el salario mínimo como otros referentes, por ejemplo, para créditos de los trabajadores, créditos hipotecarios, multas y otros referentes en donde el salario mínimo se toma en cuenta. Y permitiría que el INEGI sea el que promueva o proporcione una unidad vamos a decir, de referencia para estos otros referentes económicos como son los créditos, multas, etcétera. Pero se queda corta la reforma constitucional y eso lo queremos plantear muy claro. Empezamos bien. Hacemos esta desvinculación del salario mínimo. Por cierto, otras fuerzas políticas, como aquí se ha dicho, se sumaron a las mismas propuestas, pero necesitamos cambiar el mecanismo por el que hoy se establece cuál es el salario mínimo. Si no, vamos a seguir igual y el salario mínimo no va a dar ni siquiera para satisfacer los alimentos necesarios del trabajador y su familia. Lo que estamos proponiendo y necesitamos que se llegue a la realidad y que tengamos ese acuerdo político aquí en el Congreso con las otras fuerzas políticas, que establezcamos cuál va a ser el criterio para la que hoy es la institución encargada de establecer año con año el salario mínimo, que es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, esté obligado a tomar un referente y no nada más sea un acuerdo de partes, un acuerdo donde estén representados pues los obreros y los patrones, sino que haya un referente real para regresarle al salario mínimo el valor adquisitivo que necesitan los trabajadores y sus familias, y que este referente sea fijado por los ingresos suficientes para dejar de estar en pobreza extrema, es decir, para que los trabajadores no formen parte de la pobreza alimentaria en nuestro país. Y ese referente podría estar marcado por el Coneval, esta institución u otra con la autonomía suficiente para dar ese referente y obligar por ley a que sea tomado en cuenta en donde hoy se establece el incremento al salario mínimo. Estamos aprobando, qué bueno que así sea, una reforma constitucional que nos lleve a desvincular el salario mínimo de otros referentes, pero es solo la base. Tomaron en cuenta al presentar esta iniciativa, y se suma a las iniciativas que antes hemos presentado, la gran demanda ciudadana que hay para incrementar el nivel de vida en México y acabar con tanta desigualdad. Y por último, no hay por qué pensar que esta sería el incremento al salario mínimo una medida inflacionaria. Las crisis económicas en México han respondido a otros factores, el incremento sería paulatino y además daríamos la posibilidad de que se active el mercado interno porque los trabajadores tendrían la posibilidad de adquirir satisfactores y otros bienes que les den calidad de vida. Muchas gracias por su atención y ojalá podamos llegar a las leyes secundarias que realmente nos lleven a un incremento real del salario mínimo y a un bienestar social mayor para los trabajadores y para sus familias. Gracias. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.